El ejercicio 17.11 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Dinámica, novena edición, dice lo siguiente. La doble polea que se muestra tiene un peso de 30 libras y un radio de giro centroidal de 6.5 pulgadas. El cilindro A y el bloque B están unidos a cuerdas que se enrollan sobre las poleas en forma que se indica. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque B y la superficie es de 0.25. Si se sabe que el sistema se suelta desde el reposo en la posición mostrada, determine, inciso A, la velocidad del cilindro A cuando éste golpea el suelo. Inciso B, la distancia total que se mueve en el bloque B antes de quedar en reposo. Este problema nos plantea un caso que se trata de una polea doble que tiene un peso de 30 libras y un radio de giro centroidal de 6.5 pulgadas. Como se puede ver, hay dos cuerpos conectados por las cuerdas, el cilindro A que pesa 25 libras y el bloque B que pesa 20 libras. Las cuerdas están enrolladas en los radios diferentes de la polea. El del cilindro A en el radio más grande de 10 pulgadas y el del bloque B en el radio más pequeño de 6 pulgadas. El bloque B está sobre una superficie horizontal y ahí hay fricción con un coeficiente de 0.25. Por otro lado, el cilindro A está suspendido y se encuentra a 3 pies del suelo. Entonces, cuando soltamos el sistema desde el reposo, el cilindro A empieza a bajar, mientras que el bloque B se mueve hacia la derecha. Pero como los radios son distintos, las velocidades de A y B no son iguales, ya que dependen directamente del radio donde cada cuerda está enrollada. Lo que el problema nos pide es, primero, la velocidad del cilindro A justo cuando golpea el suelo, y después la distancia total que recorre el bloque B antes de detenerse. Y para resolverlo se usa el principio de conservación de la energía y tenemos que considerar la energía cinética de traslación de los dos cuerpos, la energía de rotación de la polea y también el trabajo que realiza la fricción del bloque B. En pocas palabras, este problema combina varios conceptos: movimiento lineal, rotación y fricción. Así que es un buen ejemplo para ver cómo todo eso se relaciona dentro de un mismo sistema. A continuación tenemos que sacar la masa en A, la masa en B y la masa en C. Para sacar la masa en A se tienen que dividir 25 entre 32.2 que nos da 0.7764 lux. Para la masa en B tenemos que dividir 20 entre 32.2 que nos da 0.6211 lux. Para la masa en C tenemos que 0.9314 lux. Ahora tenemos que usar la ecuación del momento de inercia y tenemos que el momento de inercia es igual a el radio de giro al cuadrado por la masa, y al sustituir esto tenemos que es 6.5 entre 12 para convertirlo a pies al cuadrado por nuestra masa, que es 0.9311. Al final tenemos que I es igual a 0.2734 lux pies al cuadrado. Continuando con el problema, utilizaremos el principio de trabajo-energía, el cual nos dice que la energía cinética en el punto 1 más el trabajo en el punto 1 y 2 es igual a la energía cinética en el punto 2. En este caso, la energía cinética en el punto 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque los bloques parten del reposo y el trabajo será, la sumatoria del trabajo será el trabajo del peso menos el trabajo de la fuerza de fricción, es igual a la energía cinética 2. ¿Por qué el trabajo del peso es positivo y el trabajo de la fuerza de fricción es negativo? Bueno, pues como podemos ver en la imagen, en la ilustración, tenemos que el bloque B lleva una velocidad que va hacia la izquierda, por lo tanto el bloque se mueve hacia esta dirección. Sin embargo, la fuerza de fricción va en dirección contraria al bloque, hacia la derecha, lo cual se opone, por lo tanto es negativo. Y en el caso de la fuerza, en el caso del peso,
va a la misma dirección de la velocidad del bloque A, o sea, hacia abajo. Siguiendo con la ecuación, sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Por lo tanto, el trabajo del peso va a ser la fuerza, en este caso sería el peso por su distancia, y el trabajo de la fuerza de fricción sería la fuerza de fricción por su distancia. Eso es igual a la energía cinética 2. Pero nosotros ya sabemos la distancia del peso, que viene siendo 3 pies, pero no conocemos la distancia de la fuerza de fricción. Por lo tanto, aquí tenemos un diagrama pequeño que nos dice cómo sacamos esta distancia. Sabemos que S en este caso será la distancia del peso, y aquí tenemos el radio y el ángulo. Entonces S es igual al radio por el ángulo, y la distancia del peso es 3 pies, que es igual a radio por el ángulo. Cambiamos el radio y nos queda que es 10 sobre 12 por el ángulo. Despejamos el ángulo, que es igual a 3 por 12 sobre 10, y nos queda que el ángulo es 3.6 radianes. Y ahora, para saber la distancia la cual la fuerza de fricción se mueve, debemos de pasar los radianes a pies, que es con lo que estamos trabajando. Entonces la distancia de la fuerza de fricción es igual a el radio de la fuerza de fricción por el ángulo, que es igual a 6 sobre 12 por los 3.6 radianes, y eso nos da que la distancia de la fuerza de fricción es igual a 1.8 pies. Ahora, la energía cinética en el punto 2 que vamos a utilizar va a ser la del bloque B, que va a ser 1/2 por la masa del bloque B por la velocidad del bloque B al cuadrado. También utilizaremos la del bloque A, que sería 1/2 por la masa del bloque A por la velocidad de A al cuadrado, y 1/2 por I por la velocidad angular al cuadrado. Aquí tenemos las flechitas para saber si va a ser positivo o negativo en la ecuación. Vamos a seguir dándole continuidad al ejercicio. Y ahora tenemos que T2 va a ser igual a 1/2 de la masa A, que va a multiplicar a la velocidad A al cuadrado, más 1/2 de la masa B, que va a multiplicar a la velocidad B al cuadrado, más 1/2 de la inercia, que va a multiplicar a la velocidad angular al cuadrado. Sustituyendo esto, tenemos que T2 es igual a 1/2 de la masa A, que va a multiplicar a 10 sobre 12 por la velocidad angular, esto al cuadrado, más 1/2 de la masa B, que va a multiplicar a 6 sobre 12 por la velocidad angular, que esto va a ser al cuadrado, que es omega, más 1/2 de la inercia por omega al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad A va a ser igual al pesos por R por A, y B, velocidad de B va a ser al peso por la R de B. Sustituyendo esto en la primera ecuación, tenemos que T2 es igual a 1/2, que va a multiplicar a 25 sobre 32.2. Esto que va a multiplicar de igual manera 10 sobre 12 por omega al cuadrado, más 1/2 de 20 sobre 32.2, que también de igual manera multiplica 6 sobre 12 por omega, que todo esto va a ser multiplicado al cuadrado, más 1/2 de que va a multiplicar a 0.273 por omega al cuadrado, ya que esto es la inercia. Teniendo en cuenta que T2 va a ser de 0.4839, que va a multiplicar a omega al cuadrado. Ahora tenemos que para B va a ser igual el peso, que va a ser lo mismo que la fuerza normal. Tomando la primera ecuación de el peso A, que va a multiplicar a la distancia en P, menos la fuerza de fricción, que va a multiplicar al peso en B, que va a ser de P, y todo esto con la multiplicación de su respectiva distancia.
Sustituyendo esto tenemos que va a ser 25 por 3 menos 0.25 que va a multiplicar a 20 por su respectiva distancia, que va a ser de 1.8, que esto va a ser igual a T2. Resolviendo esta operación son 66, que va a ser igual a 0.4839 omega 2 al cuadrado. Y tenemos que omega 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 66 sobre 0.4839. Esto nos da un resultado de 11.6787 radianes sobre segundo, teniendo en cuenta que esto va a ser la velocidad angular antes del impacto. Para la velocidad en A vamos a tener que multiplicar R por omega al cuadrado. La velocidad en A, sustituyendo, va a ser 10 sobre 12, que va a multiplicar a omega 2, que va a ser de 11.6787. De esto tenemos que la velocidad en A va a ser de 9.7525 pies sobre segundos. Esto es para su respectiva velocidad en A, que también va a ser antes del impacto. Para el punto B, calculemos la distancia total que recorre el bloque B antes de caer en reposo. Una vez que el bloque A golpea el suelo, el bloque A ya no se moverá. Sin embargo, el bloque B y la polea todavía tienen energía cinética y siguen moviéndose. Este movimiento continuará hasta que toda esa energía cinética restante sea disipada por completo. Para esto calcularemos la energía cinética del sistema, lo que llamaremos T3. T3 es igual a 1 medio de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado más 1 medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Sustituyendo los valores nos queda que T3 es igual a 1 medio por 20 sobre 322 por 6 doceavos más 1 medio por 0.2734 por 11.6787 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 29.23 joules. Ahora, esta energía T3 se debe disipar completamente, por lo que aplicaremos el principio de trabajo y energía. Diremos que la energía inicial ahora es T3 y la energía final T4. T4 es igual a 0 porque queremos que todo se detenga. La única fuerza que realizará trabajo en este tramo es el trabajo negativo de la fricción. Entonces diremos que T3 menos la fuerza de fricción es igual a 0. Simplificando esto nos quedaría que la fuerza de fricción es igual a T3, lo que nos daría que la fuerza de fricción por la distancia es igual a T3. Despejando la distancia nos queda que la distancia es igual a T3 sobre la fuerza de fricción. Sustituyendo nos quedaría que la distancia es 29.23 sobre 0.25 por 20, lo que nos daría un resultado de 5.85 pies. Ahora calcularemos la distancia total, que sería la distancia de 1 a 2 más la distancia de 3 a 4, lo que nos daría que 1.8 más 5.85 pies nos daría como resultado 7.65 pies.